En primer lugar, espero darles la bienvenida y espero que todos y sus familias estén muy bien y se encuentren muy bien en este momento complicado en que estamos viviendo. Desde el club, darles las gracias por participar y por sumarse a este webinar. Como ahora hablábamos con los ponentes, desafortunadamente, bueno, nuestra manera de funcionar es de modo presencial. Nos encanta hacer encuentros, comidas para favorecer así uno de nuestra misión en este club, que es el networking, pero nos hemos visto obligados a hacerlo online y es la manera que hemos encontrado, ¿no? En estos momentos para seguir apoyándonos y seguir así. Hace unas semanas ya organizamos un primer webinar y varios socios nos propusieron si podíamos hablar o encontrar a alguien para hablar de cuál sería o qué perspectivas económicas ven una vez pase esta emergencia sanitaria y en qué nuevo entorno económico nos encontraríamos. Hablando con los miembros de la Junta, nos dijo Jordi Rodríguez que la mejor persona para hacer esto pues era Óscar Díez, el CEO de Indra y Minsait de México. Óscar, muchísimas gracias por aceptar participar en este webinar y por darnos tu punto de vista de este tema. Antes de empezar y de darte paso, recordar a todos los asistentes al webinar, como somos muchos, en estos momentos ya nos salían más de 46 personas conectadas, a la hora de formular preguntas y comentarios que le quieran hacer tanto a Óscar Díez como a Carlos de Icaza, que luego él presentará, pueden hacerme llegar todas las preguntas a través del chat general que tienen en la parte inferior de sus pantallas y al final, una vez terminen de su presentación, voy a formular las preguntas que hayan ido saliendo y los comentarios. Si les parece, hoy Xavier Martorell, el presidente del Club Catalán, no nos puede acompañar por un tema profesional y hemos decidido que sea Jordi Rodríguez, él es miembro de la Junta del Club Catalán de Negocios, quien propuso que fuera Óscar quien nos hablara de estas perspectivas económicas. Y Jordi, cuando quieras, como saben, Jordi trabaja en GEF, lleva toda la parte de inteligencia y de analytics, cuando quieras para presentarnos el ponente. Gracias. Buenos días, Marta, y muchas gracias a todos por conectar. Como bien ha sido la introducción, pues bueno, las circunstancias nos obligan a reinventarnos y consideramos que en la presente situación no había mejor tema ni mejor ponente que Óscar. Óscar, zamorano de nacimiento, ya lleva en México más de 10 años, probablemente ya está totalmente adoptado a México y tiene un magnífico conocimiento del país. Siempre ha estado en consultoría, en posiciones de socio, directivo y responsable en España y en México, primero en Diamond Quest, más tarde en Deloitte y ahora en la posición de CEO de Minsait para México. Y pues solo poder agradecerle el tiempo y la oportunidad de tenerle con nosotros. Óscar, todo tuyo. Gracias, Jordi, Marta, gracias al club también y a todos ustedes. Y bueno, pues mi intención y la de mi colega Carlos de Icaza, que le voy a dar paso en la última parte. Carlos de Icaza es Senior Advisor de Indra. Aparte, él es embajador emérito. Durante mucho tiempo fue embajador en Estados Unidos, Francia, Japón. Y a día de hoy, aparte de ser Senior Advisor de Indra, como les digo, también es asesor del Consejo Coordinador Empresarial para Temas Internacionales y del Consejo Mexicano de Negocio también, temas internacionales y estrategias globales. Y quería meter un punto al final en cuanto a cómo ve la situación de México en el contexto internacional o con otros países. Entonces, sin más, les platico qué es lo que hemos preparado. La idea es hablar de 3 puntos. Uno, primero, ver cuál es la situación y escenarios económicos que tenemos. La verdad que supongo que me pasa igual que a ustedes, que cada día recibimos 1, 2, 3 o 4 documentos dándonos la situación, ¿no?, de todo. Entonces, también he intentado ver
qué cosas interesantes he visto por ahí, las he plasmado. Hay muchas cosas aquí que he sacado de otros sitios, pero me ha parecido hacer alguna síntesis. Este sería el primer punto. Después, les traigo una serie de ideas. Decía por ahí Marta, ¿cuál es el punto de vista? Este es un punto de vista pues más mío de qué tenemos que hacer para acelerar los negocios, ¿no? Estamos ante una crisis que no tiene un parangón claro. Ha habido otras anteriormente, pero esta es diferente. Y entonces, esa incertidumbre de cómo va a ser, pues también depende de nosotros, ¿no? Y yo creo que podemos hacer cosas que nos ayuden a hacer que el futuro sea como queramos. Hay cosas que no vamos a poder desafortunadamente cambiar en cuanto a temas de la propia pandemia, la propia enfermedad del COVID. Entonces, pero sí cómo lo vamos a combinar. Eso sería el segundo bloque. Y el tercero, pues le daré paso a don Carlos de Icaza para que nos platique en esto de las relaciones internacionales. Y vamos a dejar 15 minutitos para hacer comentarios y preguntas que, como bien decía Marta, pues a ver si los pueden hacer a través del chat y así pues somos más ágiles, ¿no? Y cualquier cosa que quieran o necesiten, pues a través de Jordi me pueden localizar muy fácilmente. Entonces, bueno, lo primero, quería darles una situación. No traigo ninguna lámina de cómo va la evolución de la pandemia en México, porque seguramente muchos ya lo tengan. Solo decirles que he estado en contacto, porque es uno de nuestros clientes del Consejo de Salubridad General, y estoy pues pegado desde el punto de vista de qué están viendo ellos, y desde el punto de vista de la Secretaría de Salud tienen estimado pues unas evoluciones que estuvieron haciendo tiempo, y según me dijeron la semana pasada, entre el 7 y el 12 de mayo íbamos a llegar al pico. Hoy es 7. En teoría deberemos estar llegando a lo que es el aplanamiento de la curva. Estamos por detrás de muchos países en cuanto a número de, ya sé que el número de test infectados, pero el número de fallecimientos también. Ojalá sea así y esto no suba más, ¿no? Pero bueno, si entramos ya en los escenarios económicos, quería aprovechar para esta lámina, perdón, la saqué de un informe que recibí del despacho de Luis de la Calle. Y no quiero entrar a contarles en detalle todo lo que hay aquí y todas las causalidades, ¿no? Pero sí quiero que se queden con una cosa, y es la complejidad de la crisis que tenemos detrás. Se nos ha frenado la oferta, en muchos casos se han interrumpido o se han cerrado fronteras en cuanto a cadenas de suministro. Hemos estado viendo también con la industria farmacéutica, por ejemplo, el cómo podían tener alternativas para insumos que les permitan fabricar medicamentos, porque han cerrado China, India, determinados lugares, fronteras. Esto afecta a la oferta, hay afectaciones desde el punto de vista de la demanda, hay muchísimas relaciones. Al final, pues, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que tenemos impactos desde el punto de vista de, como bien saben, que ya estamos viviendo algo complicadísimo de depreciación desde el punto de vista de nuestra moneda, una fuga de capitales que ha habido estas últimas semanas, la inflación, pues bueno, con la crisis veremos que va bajando, pero hay presión por ahí, y después vamos a tener impactos sociales, políticos. La verdad es que estamos ante una crisis muy compleja y, como bien saben, donde hay que combinar la crisis sanitaria con una crisis económica más un impacto social que va a tener aquí. No es nada fácil, encontrar soluciones sencillas, pues no lo vamos a poder hacer, y esto se lo quería ilustrar porque realmente es complicado todo lo que hay.
Si además estamos viendo lo que ha ocurrido en los últimos días o en el último mes, pues fíjense cómo el riesgo del país de México, medido aquí con el indicador del ENVI, pues se disparó. Estamos en los 300 y cacho ahora mismo. Y aquí está, voy a referirme a lo que fue la crisis pasada, que tiene dos puntos que estábamos hablando aquí. Uno global, que fue en 2008 con el tema de Lehman Brothers y todo lo que empieza a surgir a partir de la crisis del 2008, crisis financiera, que se junta, como bien saben, con la anterior pandemia del H1N1 que se da en México, que es la rayita esta de color gris. Entonces, bueno, se nos ha disparado el riesgo del país y, como bien saben, tenemos un problema también en Pemex. Entonces, aquí a la derecha, pues aparecen las calificadoras. Esta es la frontera que tenemos. Pues estamos ahí al borde de perder la calificación. Espero que esto no ocurra en este año, pero ya hay unas encuestas por ahí que circulan y ya hay un porcentaje elevado de gente, en torno a un 20%, que opinan que a lo mejor empieza a caer, ¿no? Pemex sí tenemos un problema más serio y esto hace pues que se está viendo amenazado por nuestro país por esto. Como bien saben, ha habido una volatilidad enorme, depósitos de gente de fuera pues se han ido, y entonces hay muchas cosas que nos están impactando en el tipo de cambio. Esta es una gráfica que me pareció muy interesante, que les quiero platicar, que viene desde el 2008. Tenemos aquí tres líneas. Una de color amarilla, que es esta que estoy marcando, que es la evolución del peso respecto al dólar. La de color azul es las tasas del Banco de México, y las tasas de Estados Unidos de la Fed es la de color naranja. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurrió en la anterior crisis, que, como les decía, tiene dos puntos. Uno por aquí. ¿Se acuerdan? El 15 de septiembre del 2008 fue el evento, la quiebra de Lehman Brothers, y ahí empieza a derivarse todo. Y después, hace 2009, en el mes de abril, mayo, junio, por ahí, por esa época fue cuando tuvimos el evento aquí en México del H1N1. Fíjense que lo que ocurrió en aquel entonces fue que se disparó el tipo de cambio y pasó de los 10 a los 15. Y después, a partir de aquí, hubo una recuperación que duró como 3 años. Se fue a los 12 y después, durante un tiempo, estuvo, que lo recordarán muchos de ustedes, en torno a los 12,5, 13 pesos dólar, ¿no? Con las subidas y bajadas y todo lo que normalmente siempre hay, ¿no? Pero sí les quiero contar que en la anterior hubo un pico y después fue bajando paulatinamente. Llega un momento, en el 2015 empieza a crecer el tipo de cambio, y fíjense que coincide en el año 2018, 17-18, es cuando México, el Banco de México, las tasas del Banco de México empiezan a separarse cada vez más de las, como ven aquí, de las tasas de Estados Unidos. Nos encontramos con unos spreads ahí, estamos hablando de hace un año, respecto a Estados Unidos o respecto a la inflación, muy altas. Coincidiendo que, ¿qué es lo que esto conllevó? Pues una estabilización del peso, pero también seguramente pues aquí se estaba creando una burbuja, éramos muy atractivos para atraer capital, y llega un momento que, con toda la crisis del coronavirus primero, el petróleo que viene detrás y tal, pues se nos disparó. Y me gustó esta lámina que la vi en ese informe del despacho de Luis de la Calle,
porque refleja, pues yo creo que varias de las cosas. Ojalá se dé esta circunstancia, ¿no?, de que podamos ir hacia abajo. Pero he estado viendo muchos analistas. Esto es un estudio de Monex, en el cual, y he estado viendo con más, y todo el mundo apunta a que el tipo de cambio a final de este año pueda estar entre los 22,5, que hay gente optimista que está ahí, ¿no?, incluso por debajo, pero también aquí hay una barrera de los 25, que si se rompe, ya hay gente que opina que podríamos ir por arriba. En un estudio que me dieron ayer, esto es lo que prevé Monex, que puede haber pues una corrección y puede ir bajando. Y a 50 días estemos en los 23 y a 100 en los 21. La verdad es que seguramente ustedes han estado indagando en todo esto, es muy incierto. Ahora pues no hay muchos analistas divergen, incluso dentro de las mismas instituciones. Con lo cual, si además le unimos que a final de este año tenemos elecciones en Estados Unidos, eso puede hacer que haya más volatilidad y también tengamos un problema ahí. Nos tenemos que proteger, yo creo, en estos casos, y entonces pues, iremos viendo. No podemos mucho más, es incierto. ¿Y cómo nos agarra esta crisis? Pues en una situación vulnerable, yo diría, desde el punto de vista de que como no se ha podido poner en marcha a una velocidad como hubiésemos querido todo el plan de infraestructura del país, con todo el tema vinculado a la energía. Que además Pemex ha pasado un terrorífico año pasado y ahora está con muchos problemas. Tenemos muchas cosas, la alta dependencia con Estados Unidos, que esto puede ser un arma de doble filo. También la inseguridad. Estamos en una situación vulnerable y esto nos va a conllevar a las famosas, bueno, aquí primero antes de llegar a cómo nos podemos recuperar, estos son datos de esta misma semana del FMI, donde estas son las previsiones que tienen. Desde el punto de vista del PIB a nivel mundial, que pueda estar cayendo un 3%. Todo esto teniendo en cuenta que llevamos 2 meses con este problema y no sabemos cómo evolucionarán el siguiente o los 2 siguientes meses. Por lo tanto, ese escenario, pues tenemos que verlo todavía un poquito, estar pegados a él, ¿no? Desde el punto de vista de las economías avanzadas, la peor parada es el euro, con una previsión del menos 7,5, donde habrá países como seguramente Italia, España salgan peor. Estados Unidos está viendo un menos 5,9. Y economías emergentes, tenemos toda la parte que tiene que ver con Asia, o gran parte, y África, pues está aquí lo menos impactado a día de hoy es China e India. Y lo malo es que en América Latina la previsión que hay, pues en México la previsión del FMI es de menos 6,6 y en América Latina es menos 5,2. Entonces, bueno, pues no son muy buenas noticias esto. Vamos a ver cómo evoluciona. Y quería platicarnos cuál sería diferentes escenarios desde el punto de vista económico. En las típicas recuperaciones que ya hemos venido hablando en anteriores crisis, pues la de la V, la U y la L, la verdad es que en esta lámina tratamos de reflejar qué es lo que se tendría que dar y qué circunstancias hay para entrar en una u otra. Para que tengamos un rebote pues muy rápido en V, va a ser difícil si no hay buenas noticias desde el punto de vista de una visibilidad de un tratamiento vacuna a corto plazo.
Y si esto no lo hay, pues será complicado. Si se une que hay un control de todo el sistema sanitario, aunque ya hemos visto que hay hospitales que están saturados, pero bueno, de momento todavía está, yo creo que controlado eso. Si hay una baja afectación en México y vemos en las próximas semanas, meses, que hay un tratamiento o visibilidad de un tratamiento, estamos en el primer escenario para poder que haya esa rápida recuperación. Aún así, por parte del gobierno y por parte, se tienen que dar una serie de circunstancias en las que pensamos que debería haber es que ese plan de infraestructura se reactive y se tangibilice, así como temas desde el punto de vista de energía que sean capaces de dar confianza a toda la inversión nacional o extranjera, que se acelere el tema del TMEC y que sea una plataforma importante y que México saque partido de todo lo que es los conflictos que hay entre China y Estados Unidos. Y que además, pues para Estados Unidos tampoco tenga ese efecto, ¿no? de V. Si se da esto, que no es fácil, pero podríamos salir rápidamente. Y por eso le ponemos ahí entre un 5 o 10%. Desde el punto de vista de la famosa U, pues bueno, eso, si nos vamos a que ya encontramos una solución o estamos viendo que en el Q3 podemos ir saliendo de aquí, porque ya tenemos visibilidad de una vacuna, ya hemos encontrado un tratamiento efectivo, pues yo creo que serán las circunstancias para ir más rápido. Y entonces, no más rápido que antes, me refiero a para ir en este esquema de U y salir en lo que queda de año. Siempre y cuando, pues, al menos las cosas sigan como ahora, ¿no? Que haya una sostenibilidad desde el punto de vista de finanzas públicas y que no se deterioren las perspectivas de calificación del país, de Pemex, y todo esto, si se da, pues podríamos estar en un 20% de probabilidades de ahí. El escenario más probable, aunque es el más complicado, es que no haya un tratamiento claro en lo que queda de año y la vacuna tardará. Y que además haya rebrotes. No quiero ser, yo soy optimista, no quiero ser catastrofista, pero esto se puede dar. Si además a esto le aumentamos que siguen cayendo los ingresos por parte de México y hay un aumento y ese saldo fiscal pues no se da, que cae el grado de inversión en México y en Pemex, que hay estos programas públicos se demoran, la inseguridad aumenta, hay impacto social y la enfermedad nos impacta, pues bueno, podemos estar en esa gráfica de L que la verdad que hará que salgamos mucho más lento. Siendo sinceros, es la que ahora mismo, si vemos lo que está pasando en otros sitios, puede llegar a sucedernos. Y por eso la he puesto ahí como la más probable. Dicho esto, ahora entraré en la segunda fase de cómo podemos pues combatir eso, ¿no? Entonces, hasta aquí la parte que les digo de escenarios económicos. ¿Y qué podemos hacer para acelerar los negocios? La verdad que se empezó hablando al principio de que aquí había que elegir un camino que era el sanitario o el económico. Y la verdad es que pues no, creo que nos hemos dado cuenta que no puede ser así, de que ambos tienen que convivir. Esto no va a ser fácil combatir el virus, entonces tenemos que ver cómo reactivamos o cómo hacemos que la economía no se caiga a pesar de pues tener la enfermedad encima. Y esto es un tema que tendremos que empezar a convivir con ello. Entonces, aquí traigo una gráfica en el cual, pues aquí aparece desde enero, hay una serie de hitos, cómo se empieza aquí. En abril es cuando empezamos, los primeros contagios en México fueron en marzo, empezamos la fase 3 y como les decía, si la Secretaría de Salud
pues no está equivocada, deberíamos estar por aquí, en la parte de arriba, ir hacia abajo y empezaríamos esa desescalada o todo esto durante los meses de junio y ya empezar en junio, julio a convivir con el virus. La verdad que esto y cómo va a ser, las únicas referencias que podemos tener es lo que está pasando en China, en Corea y en otros sitios que empezaron antes. En Europa, como saben, pues apenas está llegando ahí y hay como muchas pues, voces, ideas de qué cosas hacer. Yo creo que el escenario que planteaba antes de L lo podemos acelerar si somos capaces de como país, a través de las empresas de todas las organizaciones de México, somos capaces de hacer convivir la enfermedad y la seguridad de la población y de todos los trabajadores de México, pues con reactivar la economía. Creo que eso es importante pues para que no haya un colapso que nos puede pues, impactar de una forma enorme. Y aquí viene, ¿y cómo hacerlo? Pues bueno, teniendo en cuenta que trabajo en una organización que trabajamos con tecnología, quería ponerles encima de la mesa soluciones en las cuales se involucra tecnología que creo que nos pueden ayudar mucho en este momento. Ahora estamos utilizando mucho la tecnología y el mundo digital pues, para poder tener reuniones como esta. Vamos a ver qué partido le podemos sacar también para poder combatir esta pandemia. Hay dos temas que todo el mundo habla, ¿no? Creo que el hacer test masivos es una gran solución. Desafortunadamente en México pues vamos a la cola. Espero que esto se mejore, pero es uno de los temas fundamentales, saber cuánta gente realmente hay contagiada o no. Entonces, los test y las medidas de contención del contagio, tener herramientas básicas, tanto para la gente que está en la primera línea del mundo sanitario como para todos los que nos podemos empezar a mover, va a ser clave. Pero lo queremos esto fortalecer con dos temas, como les decía, tecnológicos. Uno desde el punto de vista, o por lo menos proponemos, de tener una aplicación de monitoreo. Ahora les voy a contar en qué podría consistir esto y por qué puede tener sentido. Y por otro lado, en esta aplicación podríamos estar generando pues, datos o inteligencia pues, para tener más insights y para poder entender más lo que está sucediendo en la medida que ocurre esta desescalada y que podemos tener temas que nos sirvan desde la óptica sanitaria, desde la óptica del gobierno, desde la óptica de las empresas, ciudadanía, fuerzas de seguridad, todo en general. Una aplicación de monitoreo nos podría ayudar a hacer cosas de este estilo, ¿no? Imaginemos en una persona que trabaja fuera de casa, que pudiese tener pues algo en su celular, una aplicación en su celular que le vaya indicando si está en zonas, está aproximándose a una zona de riesgo de contagio, cómo está el transporte público. Determinados, si habrán visto que hay cartelotes en la ciudad diciendo te aproximas a una zona que es complicada. Pues eso no hace falta ponerlo así si tuviésemos algún tipo de aplicación que nos ayudase. Y en la medida que vas a comprar, sales con tu mascota a pasear, hay muchas formas en las cuales podríamos estar contactando con la gente y ayudándoles, dándole tips desde el punto de vista de cómo deberían comportarse. Seguramente mucha gente ya lo tiene claro, pero es posible que otros no. Entonces, esta es una epidemia que se combate con este concienciamiento social y que todo el mundo colabore. En la medida que podamos ver
y dar esos tips, esas recomendaciones y saquemos información de lo que está ocurriendo nos va a ayudar más. De tal forma que podríamos tener al final qué exposición podemos tener al virus. ¿Por qué? Por dos herramientas muy sencillas que todos tenemos en nuestro celular. El GPS y el Bluetooth. El GPS nos diría por dónde hemos pasado y el Bluetooth con quién hemos estado. De tal forma que podríamos ver si hay otra persona que ha visto que tiene determinada sintomatología que le hace ser candidato o incluso ya ha contraído el virus, pues nosotros se podría saber con qué personas ha estado en contacto. Tanto desde el punto de vista que pasé por una zona donde ha habido varios que estaban o que tienen síntomas y se han dado cuenta que tienen los síntomas, o imagínense en un centro de trabajo, en una fábrica, donde tenemos a muchos trabajadores allí, hay una movilidad constante y podríamos tener controlados qué gente pasó cerca de otro. De tal forma que esto es para ayudar. Lo que se pretende es poder tener controlado y ese medidor e indicador de riesgo que nos puede ayudar. Yo pensándolo personalmente, pues yo creo que podría ser muy útil desde el punto de vista de cómo poder volver a trabajar sin un riesgo y no controlar absolutamente nada. Y después lo que aparece en la derecha, y con eso podemos sacar, pues de alguna forma, mapas en los cuales podemos ver qué zonas son más riesgosas, si has pasado o no. Es un tema, como les decía, que viene a complementar todo lo demás, pero nos puede hacer que podamos salir más rápido. Si hacemos lo que estaba planteando aquí, dos cosas. Una, primero entender cómo está la población afectada por la pandemia a día de hoy. Y en segundo lugar, establecer el modelo de funcionamiento. Para entender a día de hoy, lo que se podría hacer es, con test y agarrando un grupo de control representativo, y si ahí hacemos test, podríamos estar teniendo una serie de indicadores que podríamos categorizar a las personas y trasladarlo a los demás, ¿no? Entonces, en una determinada zona o una determinados grupos, podríamos estar estudiando qué es lo que está ocurriendo y trasladarlo hacia otros, ¿no? Proyectarlo. De tal forma que podríamos entrar en diseñar cómo volver a la normalidad por actividades. Entonces aquí lo que planteamos es definir diferentes actividades, segmentarlas, categorizarlas o clusterizarlas, como ahí pongo, y definir medidas. Esto es lo que les estaba platicando, de tener esa muestra, hacer esos tests, y con todo esto tendríamos un montón de información que podríamos estar trasladando para tener colectivos o zonas con más personas sanas, cuántas inmunizadas puede haber o cuántas infectadas hay en determinado momento. Y lo que le decía, y además esto podríamos estar constantemente aprendiendo, porque en la medida que tuviésemos algún tipo de tecnología que nos rastrea, podríamos ir viendo cada uno de los grupos cómo poder establecer esos riesgos que puede haber por cada uno de los grupos y retroalimentar. Fíjense en lo siguiente. Aquí lo que estamos haciendo, y esto es un ejemplo en el cual estamos segmentando un montón de actividades, esto lo que estaba llamando por aquí las macroactividades, sanidad, cuidado de mayores, temas de alimentación, farmacia, un poco de todo, en función de dos ejes. El riesgo que tienen de contagiarse y la importancia que tienen para la economía. Entonces, con esto estaríamos hablando de segmentos completamente diferentes con una aplicación muy diferente. Y en cada uno de ellos estaríamos tratando
la forma y unas medidas, por ejemplo, para este clúster primero, podríamos estar haciendo test muchísimo más activos aquí constantemente y utilizando todos los soportes tecnológicos que tuviésemos. Y así, pues con cada uno de estos diferentes clústeres, tener unas medidas que aplicasen de una forma, como les digo, diferentes. No para todos lo mismo, sino cómo podemos ir volviendo a los negocios de una forma controlada, separando entre aquellas personas que están en corporativos o en oficinas, pero también, pues muchas compañías tienen gente en el campo. Entonces, toda la gente que está trabajando en el campo, en la cadena de suministro, también es importante. Y finalmente, pues ir viendo cada uno de estos, como les digo, por cada uno de los clústeres, establecer qué tipo de medidas se pueden hacer. Como esto yo veo complicado que se pueda hacer de una forma general y desde el gobierno, que haya pues una unanimidad para hacer cosas así, yo creo que desde el punto de vista de la iniciativa privada sí se pueden empezar a hacer despliegues de este estilo que nos podrían ayudar a volver o a recuperar las actividades pues muchísimo más ágilmente. Y como les estaba platicando, a través de tecnología y a través sobre todo pues de información, que cada día pues es más fácil tener. Y esto, y esta es mi última lámina, creo que tenemos también que cambiar nuestros modelos de negocio hacia unos modelos de negocios basados en esa sana distancia. Estoy aquí utilizando un framework que yo utilizo desde hace muchos años para hablar de... Es mucho más sencillo y sintético que el Canvas para hablar de un modelo de negocio, pero basado en 4 conceptos, que es el targeting, hacia quién vamos, la propuesta de valor, qué le ofrecemos hacia esos segmentos a los que vamos, a través de qué canales y cómo montamos todo el modelo operativo, cadena de suministro, pues podemos tener reflejado un modelo de negocio de una forma sencilla. ¿Qué es lo que estaríamos o nuestra recomendación para ahí? Pues primero, entender más el comportamiento de consumo como una nueva realidad. La gente ya no está saliendo comprando con su tarjeta en los establecimientos. Entonces hay nuevos comportamientos de consumo, no valen los anteriores, cómo se comportan los nuevos. Hacer unos customer journeys que sean completamente digitales. Y como van a ser digitales, pues tenemos la oportunidad de medir esa experiencia y establecer en esos momentos de la verdad cómo establecer una mejora de la experiencia. Y desde el punto de vista de la propuesta de valor, yo creo que hay que ver nuevos servicios. Estuve platicando con mis colegas en España, haciendo una serie de entrevistas a líderes de negocios allí. La verdad que lo que me gustó es que mucha gente está planteando nuevas ideas de hacer nuevos negocios. Creo que eso es bueno. Yo sostengo la teoría de que de aquí a 5 o 10 años, a lo mejor ahora es más rápido, van a desaparecer los sectores. Entonces ya no podrás decir a qué, si me dedico a la banca, a telco o a qué, porque un banco podrá dar servicios de telecomunicaciones. Una compañía de telecomunicaciones podrá dar servicios también financieros. Todo se empezará a mezclar. Entonces, ¿qué nuevos servicios basados en los clientes creo que es muy importante? La conveniencia, el convenience, es la palanca ganadora. ¿Qué cosas hacer en el momento, en un determinado momento? Y esto digitalmente es más fácil, ¿no? Más pagos electrónicos. Pero ojo, porque cada vez hay más voces, como saben, que hablan de que las TPVs, las tarjetas, pues son fuentes de contagio. Entonces, ¿cómo ir a pagos digitales completamente y contactless? Y obviamente invertir en la parte de canales, en canales digitales, distribución en el hogar, pues es fundamental. Y eso desde el punto de vista de que nos ayuda a vender más,
pero también tenemos que revisar nuestra cadena de suministro o el modelo operativo, haciendo básicamente tres cosas. Replantear condiciones comerciales, buscar proveedores alternos. Las cadenas de suministro ahora mismo tienen eslabones débiles y ha habido alteración enorme, tanto puede ser porque se ha incrementado la demanda como ha bajado la demanda. Entonces, detectar cuanto antes cuáles son los eslabones débiles y empezar a buscar ahí alternativas es uno de los temas que yo recomiendo que se haga. Por otro lado, establecer un tema de ajustar los costos al máximo. Yo creo que una forma de hacerlo es simplificando los procesos, mirar qué cosas no tengo que hacer, eliminar cosas, simplificar, plantear separar temas no core business completamente y centrarse en el core business y ajustar todo lo que son los demand planning que ahora pues van a saltar por los aires. Y finalmente, pues, cómo gestionar en remoto. Y gestionar en remoto no es un tema tecnológico aquí, sino es un tema mucho más de personas. Cómo mejorar la productividad de toda la gente que tenemos fuera o trabajando en el hogar a través del home office. Cómo tener 100% procesos digitales. No sé ustedes, pero yo cada 3 o 4 días me envían un papelito a firmar por parte del banco, ya no les digo nada dentro de, pues, de mi propia organización. Entonces no tenemos todavía procesos muchas veces digitales y tenemos que estar firmando, ¿no?, algunas cosas, y yo creo que digitalización de procesos pues, es muy importante. Y finalmente, cómo gestionar el liderazgo en remoto. Hay que seguir tomando decisiones, no solo la alta dirección, sino las capas intermedias y esto hay que hacerlo en remoto. Pues estas son como las recetas para poder ajustar modelos de negocio, ¿no? Y con lo que les decía antes, entonces quería plantear aquí cómo volver y cómo ajustar las cosas. Sin más, les dejo con el embajador Carlos de Icaza, para que nos platique en cuanto a los retos en relaciones internacionales. Creo que se abre un buen camino también para México en este aspecto, y él es un verdadero experto, así que, embajador, cuando quiera. Muchas gracias. Estoy tratando de... A ver, esto es. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, de acompañar a Óscar, mucho gusto. Como tengo poco tiempo y quisiera yo hablar de algo muy complejo en menos de 10 minutos, he preparado un texto. Yo he aprendido a lo largo de mi carrera que cuando uno lee los textos es aburrido, pero si ustedes quieren lo vemos juntos y así podemos fijar un poquito más la atención en esta situación tan compleja que estamos viviendo. Vamos a empezar por el hecho de que la Organización Mundial del Comercio, pasado 5 de mayo, reconoció que la pandemia representa una perturbación sin precedentes de la economía y el comercio mundiales, ya que provoca la contracción de la producción y el consumo en todo el mundo. Entre otros puntos, señaló estos que me parecen importantes. Primero, la importancia de asegurar los suministros médicos y otros bienes esenciales a través de las fronteras durante la crisis. Que las medidas restrictivas al comercio, dictadas por la emergencia, tengan un carácter temporal y no se aproveche para crear nuevas barreras comerciales. 3, la necesidad de mantener las cadenas de valor y de proveeduría agropecuaria, evitando imponer nuevas barreras o que haya excusas para poner nuevas barreras comerciales para los alimentos. La urgencia de una respuesta mundial coordinada para enfrentar el impacto económico de la pandemia y que una efectiva recuperación económica, esto es lo más importante, requiere de un comercio global predecible, transparente, no discriminatorio, sustentable y basado en reglas. No obstante, todos sabemos que la cooperación internacional
ha sido y seguirá siendo insuficiente frente a los grandes problemas de la agenda global, como ha sido el caso, por ejemplo, con el cambio climático o como lo estamos viendo ahora en la Organización Mundial de la Salud. De ahí es probable que prevalezcan soluciones nacionales o regionales en lugar de multilaterales. Y desde luego los planteamientos proteccionistas y las tentaciones populistas en varias partes del mundo. Ayer en México, en el marco de la búsqueda de un acuerdo nacional para la recuperación económica, el CCE presentó 68 ideas y a mí me parece la octava muy relevante. Enfocarnos en la diversificación comercial y no romper la proveeduría nacional y regional de América del Norte. Promover un mayor contenido nacional de nuestras exportaciones se volverá cada vez más importante y en el contexto de las tensiones entre China y Estados Unidos, la crisis del COVID es una oportunidad para México. Este planteamiento del CCE me inspira 3 comentarios. Primero, América del Norte. Una de las recomendaciones centrales es no romper la proveeduría nacional y regional de América del Norte. Junto a ello es necesario impulsar y coordinar la implementación del TEMEC con énfasis en cadenas de suministro e inversión. Recordemos, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y desde el año pasado México se ha vuelto el principal socio de Estados Unidos, desplazando a China. El TEMEC ha buscado reflejar los cambios de los últimos años, incluyendo la transformación tecnológica y digital de la economía, dar satisfacción al American First y a los planteamientos proteccionistas de Estados Unidos, mayores condicionamientos en el área laboral que México tendrá que implementar y algunos ajustes en sectores de vital importancia, como el automotriz, y aunque entrará en vigor el próximo 1 de julio, hay todavía bastante trabajo que hacer porque pues hay algunos interrogantes sobre cómo se va a impactar a partir del 1 de julio ciertos sectores. Ahora, el COVID ha puesto en riesgo las economías de México, Estados Unidos y Canadá, al menos por 1 o 2 años, si nos va bien. Pero en nuestro caso no hay vuelta de hoja. Nuestra realidad política y la dependencia económica que tenemos del norte nos dejan pocas opciones fuera de Norteamérica. Más vale que nos ajustemos a los cambios y pongamos en marcha una estrategia nacional enfocada a la recuperación económica. Finalmente, la crisis ha demostrado el valor de la proximidad de nuestras empresas en Estados Unidos y la importancia de asegurar los suministros en las cadenas de valor de América del Norte. Nosotros somos privilegiados en un momento en que estamos viendo el colapso del transporte mundial y cómo va a ser complicado mover los bienes de un país a otro. Nosotros estamos frente al mercado más importante del mundo. Así, un mercado regional cada vez más integrado y quizás cada vez más cerrado se presenta como una gran oportunidad para México. El proteccionismo norteamericano frente a China y otros bloques lo tenemos que asumir como una buena oportunidad, dado el acceso privilegiado que tenemos hacia ese mercado. Es una palabra final. Esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar mejor y claro, habrá nuevas reglas del juego, habrá mayores dificultades, habrá sectores que ganarán, sectores que perderán, pero nosotros, esa es nuestra carta para tener un comercio internacional importante. Nosotros no nos podemos descuidar aquí. El 40% o más de la economía mexicana depende del exterior y el 85% de Estados Unidos, de nuestra relación con Estados Unidos. En cuanto a la diversificación comercial, la verdad es que históricamente nos ha costado mucho trabajo. Obviamente está el factor de la dependencia, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para aprovechar tratados comerciales, sobre todo con Asia, Pacífico y Europa.
En América Latina es importante, son nuestros vecinos, pero tendrán las mismas o mayores dificultades que tenemos nosotros. Tenemos que ser capaces también de identificar nuevas oportunidades en otras regiones y lograr un mayor contenido nacional en nuestras exportaciones. No va a ser fácil. Por eso las empresas tendrán que adaptarse y buscar soluciones innovadoras ante una creciente competencia. Hace pocos días se anunció la conclusión de las negociaciones comerciales entre México y la Unión Europea, que llevaron más de 3 años. 20 años después se actualiza nuestro marco global con la Unión Europea, se incrementan las oportunidades de acceso a productos mexicanos, principalmente agroalimentarios, en ese mercado, se amplía la cobertura de servicios y se incluye un capítulo de pymes. Todos sabemos que Europa atravesará también por una gran crisis económica, pero como siempre, las oportunidades de intercambios existen para que sepan buscarlas. Por otro lado, el impacto del COVID complica los desplazamientos al exterior. Vuelvo sobre el tema de la vecindad con Estados Unidos como gran ventaja. Pero por esa complicación, las empresas tendrán que apoyarse más y más en el servicio exterior, pero sobre todo en la tecnología de la información y las telecomunicaciones. El mundo post-COVID, como lo ha dicho Óscar, será un escenario en el que la continuidad de los negocios, la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones estará muy ligada a los procesos digitales. Por último, hay 3 aspectos importantes para identificar las oportunidades que puede generar para México las tensiones entre Estados Unidos y China. Primero, China es nuestro principal competidor en Norteamérica y por lo tanto nosotros tenemos que capitalizar los espacios de oportunidad que puedan presentarse para sustituir importaciones de la cadena de valor de productos provenientes de China a América del Norte. Además, hay empresas norteamericanas que dejarán de producir bienes en China. Y México tendría, como lo están haciendo otros países, por ejemplo la India, organizar una estrategia para traer a México esas empresas e inversiones para que produzcan en nuestro país. Pero con 2 acotaciones. La primera es que hay que entender que muchas de las empresas norteamericanas y europeas que están en China están principalmente por el mercado chino y no se saldrán a menos que se les complique seguir permaneciendo en el mercado chino. Digo todo esto para que tampoco hagamos demasiadas ilusiones sobre el hecho de que nosotros podemos traer muchas empresas a China, porque eso depende también de los estímulos que se les pueda dar. Por eso es importante pues acercarse al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, para ver qué estímulos. Doy un ejemplo, la India. La India está dedicando un territorio 3 veces el tamaño de Luxemburgo para que se pongan factorías chinas en ese país. Digo, factorías europeas o americanas que han dejado China. Por último, todos sabemos que este gran déficit comercial que tenemos con China solo puede ser compensado con traer más inversiones de ese país a México. Pero hay que hacerlo de manera inteligente. No solo para no inquietar a nuestro vecino del norte, sino también para que las cosas salgan bien. Acuérdense el fiasco del tren. Bueno, Japón y Corea del Sur son nuestros grandes socios en Asia-Pacífico. Y tienen gran actividad en México. Debemos de seguirles ayudando para que la continúen, pero es el sector agroalimentario donde nosotros podemos trabajar mejor con China y Japón. Eso es todo, creo que estuve en el tiempo. Gracias, Carlos. Muchas gracias a Carlos de Caza, gracias Óscar. Si les parece bien, abro el turno de preguntas, que recuerdo a todos los asistentes que las pueden hacer llegar o las pueden mandar a través del chat, que tiene en la parte inferior de sus pantallas. Así o bien las podemos leer todos o bien las puedo ir formulando. Abro el turno de preguntas, ya me han llegado algunas relacionadas con lo que habéis estado hablando. La primera, Óscar,
tiene relación con la aplicación que comentabas para monitorear todos los casos y para conocer las zonas de alto riesgo. Hay cierta preocupación en dónde quedan todos estos datos, quién los maneja y sobre todo el tema de la privacidad, ¿no? Vale, sabía que esa pregunta... Esta tenía que salir. Vale. Como todo, pues eso se puede establecer de una forma segura. Yo creo que ahora, y con todos los esquemas, y puede ser perfectamente anónimo, no se puede establecer un esquema desde el punto de vista de que solo se va a utilizar para trasladar información al propio ciudadano, al propio colaborador si es de una empresa o la propia persona, pero sí utilizar toda la información anónima para poder sacar conclusiones, ¿no? Entonces, haciendo un buen uso de ella, no habría ningún problema. Obviamente, pues no podríamos pensar a alguien que esto se puede utilizar para otra cosa, si no estaríamos en un problema. Estoy convencido que hemos dado más autorizaciones para hacer barbaridades de lo que podría hacer algo así, ¿eh? Porque muchas veces autorizamos cosas que a lo mejor soy yo, ¿no? Y ustedes son ven todo en la letra pequeña, pero hay veces que autorizamos cosas y somos vulnerables en ese aspecto. Pero si nos ayuda a gestionar todo, yo creo que merece la pena. Dicho esto, asegurar el anonimato de la gente. Ok, queda claro. Otra de las preguntas, bueno, te junto dos que me han llegado. Una es, ¿qué sectores prevéis que serán los más afectados? Y por otro lado, ¿cuáles creéis, ¿no?, que serán los que se consolidarán mejor o que saldrán más reforzados? Vale. Bueno, a día de hoy, y viendo lo que están ocurriendo en otros sitios, ¿no? Aquellos sectores que tienen que ver con el mundo de ocio, turismo y todo esto, pues son uno de los sectores más afectados. Desafortunadamente, pues se prevé que en lo que queda de año el turismo va a ser eminentemente local. Las aerolíneas están sufriendo muchísimo. Todas las restaurantes y todo, pues yo creo que esos sectores van a ser los más complicados. Y no me quiero olvidar de uno que no es un sector, y es la capa más importante de la economía en México y en cualquier país, que es las pymes. Entonces, ese va a ser el principal damnificado si no se establecen esquemas que les facilite, pues desde el punto de vista de mejorar su flujo, porque si las quedamos sin flujo, las quedamos sin oxígeno y pueden morir. Entonces, pues ese yo creo que sería el más complicado. ¿Cuáles se están comportando ahora muy bien? Todo lo que tiene que ver con temas de alimentos, de momento, pues de primera necesidad, sobre todo, pues van bien. Entonces, aquellos retailers que están vinculados a temas de alimentos y alimentos muy básicos, vamos a decir, o esenciales, pues son los que les está yendo bien. Obviamente, lo que tiene que ver con la parte de educación también a distancia, y en este caso todo lo que está más digitalizado le irá mejor. Entonces, yo creo que ese sería el punto. Ok, te formulo otra que nos hace Antonio. Dice, Bank of America mencionó una cifra de pérdida del PIB mexicano en el segundo semestre del menos 34%. ¿Lo ven posible? Si es solo el semestre, sí. Porque hay que tener en cuenta que eso sería... Ah, no, semestre. Entendía un trimestre. No, el segundo semestre. Vale, semestre. Estaba pensando en un trimestre, porque sí estoy viendo datos en Europa del menos 30 o algo así. A día de hoy lo veo complicado, pero
ojalá se equivoquen. Esto significaría que partiendo, estaríamos acabando, si fuese el segundo semestre, menos 34, y suponiendo que el primer trimestre fuese el menos 1 o tal, estaríamos hablando de un menos 15, menos 20% en el año. Sería dramático. Yo tengo esperanza de que el rebote si se da el rebote de Estados Unidos, nos jale para arriba. Ok. Igual que nos baja, nos sube. Yo espero que se dé así. Para eso tenemos que estar preparados y no haber salido muy perjudicados desde el punto de vista de exportaciones también y vinculación ahí. Perfecto. Gabriela nos pregunta que en relación al final de la cuarentena, si con la vuelta presencial a las empresas y con los clientes, si sabéis de algún programa en el que se hagan horarios y días salteados, si se harán por roles o hay que adecuarse a los clientes o hay que adaptarse a los clientes. Pues yo creo que todavía es un poco pronto para saber cómo van a ser. Desde luego, si pensamos en los layouts que hay en las oficinas, vamos a tener que cambiar cosas. Si se han fijado en algunos, en España, por ejemplo, para los restaurantes decían que solo podría tener el 30% de la gente, ¿no? Lo que sea. Si trasladásemos eso a una oficina, pues, y dependiendo de cómo tenga la estructura, va a haber que, tendremos que tener menos gente en las oficinas. ¿Yo qué es lo que visualizo? Que habrá días donde la gente esté haciendo home office y otros no, entonces trabajaremos en un esquema semi-remoto. Ahora, seguramente haya muchos que ahora mismo están diciendo, oye, como tengo toda la gente fuera, ¿qué tal si ya empiezo a salirme de las oficinas? Total que nos da igual, ya está todo el mundo en casa. Yo creo que eso sería un error si se hiciese de forma masiva, porque pasaríamos de cero home office a que ya no se necesitan oficinas ni contacto. Y yo creo que nos tenemos que quedar en un tema intermedio. Ok, te formulo otra de Raúl. Dice, en México tiene una enorme importancia la informalidad y trabajos productivos de baja sofisticación. En nuestra visión, pese a la evolución de la pandemia, no habrá más remedio que continuar con cierto nivel de actividad pese a la evolución negativa de la pandemia, porque de otro modo crecerían enormemente las tensiones sociales. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, eso es una característica de México clara y es junto con las pymes que decía y que muchos están ahí, pues los que pueden salir más damnificados de esto. Efectivamente, la gente que tiene que salir cada día a buscarse la vida, pues prefiere morir de virus que de hambre, y eso es una realidad. Yo creo que la única forma que tenemos de apoyar hacia esto es, y ya se están habilitando el poder llegar, hacer que a mucha gente le puedan llegar despensas, le puedan llegar cosas a la gente más desprotegida. Yo creo que eso es un tema que tenemos que apoyar pues a esas familias, ineludiblemente. Por otro lado, los trabajadores de las pymes pues también pueden estar en un ámbito parecido. Entonces, es muy importante esos estímulos. Pero indudablemente, este es un país que no puede parar. Si parase en ese aspecto, pues tendríamos un impacto social muy importante. ¿Se puede resolver de la misma forma? Desafortunadamente, somos algunos privilegiados que estamos ahora en casa, no tenemos que utilizar el metro, pero hay mucha gente que, como bien dices, pues lo tiene que estar haciendo. Exacto, te formulo otra de Fernando López. Dice, ¿qué perspectiva tienen acerca del mundo de la construcción? ¿Hacia dónde deberían apuntar el mercado de materiales, de construcción, ferretería, contratistas y similares para mantener la rentabilidad? Vale. Aquí lo que estamos viendo en otros países, desde el punto de vista de lo que ha estado ocurriendo
es que con esa distancia que también se busca en determinadas obras, nosotros lo hemos visto en temas de obra civil, las cuadrillas son de menos gente y lo que hacen es que las cosas se demoran, se extienden en el tiempo y hay menos, va todo mucho más lento desde el punto de vista de tanto, ya les digo, en obra civil como en otro. Entonces, habrá que ver cómo se reactiva, ¿no? Por esa parte, pero eso es lo que estamos viendo en otros países. ¿Qué es lo que debería, si el gobierno en todos los proyectos de infraestructura, y no, con esto no quiero echar la culpa al gobierno, nada, pero una de las formas que tenemos de activar todo esto es los proyectos de infraestructura que se presentaron por parte del Consejo Coordinador Empresarial junto con el presidente, creo que fue en noviembre del año pasado. Algunos se han paralizado. Otros se salía la semana pasada que se iban a descartar. Yo creo que es necesario que haya este tema con todas las medidas de seguridad sanitaria que pueda haber, pero que haya incentivación de ese gasto por parte también gubernamental para poder hacer esto. Si no, pues... Disculpa, Óscar, es que justamente la segunda parte de la pregunta que nos formulaba Fernando era esta, en concreto, ¿cuál debería ser la dirección, ¿no?, marcada por parte del gobierno? Sí. Ah, vale, sí, vale. Pues mira, justo es lo que decía, uno de los... se llegó tarde, escaso, y empezó lento el plan de infraestructura. Ahora se ha parado un poco más. Si no se reactiva, puede impactar más al sector de la construcción. Por eso que les digo que es que además las cuadrillas son menores y sí, lo que sí hemos visto es una vinculación entre la bajada desde el punto de vista de la construcción, genera desempleo y ese desempleo genera también inseguridad. Si miran cómo van esas gráficas, van a ver que hay una relación entre las tres cosas. Entonces, ojalá se mantenga, pero ahí hay que... Es que después el gobierno tiene otro problema, ¿no? Desde el punto de vista de la devaluación que hemos tenido y que tiene que afrontar, pues sus políticas, ¿no? Y toda la deuda que tiene, pues al final nos ha incrementado un poco la deuda, no porque se haya disparado, sino porque también nos hemos devaluado. Entonces tienen cada vez más dificultad para gastar más. Entonces, ojalá por parte del gobierno y otros inversores pueda haber esto para reactivar, porque sí es muy importante la parte de construcción. Ok, pues hasta aquí estoy terminando de repasar, que no haya más preguntas nuevas, pero hasta aquí las dudas de las más de 80 personas que han atendido hoy esta ponencia, este webinar. Desde el club Carlos de Icaza, Óscar Díez, daros las gracias, ¿no?, por vuestro tiempo, por vuestra dedicación, por vuestro conocimiento, por compartirlo sobre todo. Son muchos los que me han pedido si podíamos compartir toda la información que ibais de los documentos que habéis proyectado. Informarles que lo que es la sesión ha sido grabada y la podemos compartir en nuestras redes sociales, pero también si no tienen inconveniente en que la compartimos. Bien, perfecto. Muy bien. Agradeceros una vez más, gracias, como os decía, por vuestro tiempo y la dedicación. Y citamos a todos nuestros socios y a todos los colaboradores también al próximo jueves, a partir de la 1, que seguiremos hablando del tema, en cómo adaptarnos a esta nueva normalidad y cómo gestionar empresarialmente toda esta nueva situación. Gracias, Carlos. Gracias, Óscar. Ha sido un placer. Gracias, Marta. Hasta Marta, la próxima. Jordi y todos. Gracias. Muchas gracias.